siempre me acuerdo en eso de grabar las clases, entonces así las compartimos y podemos de esta manera pues pueden volver a ver la clase. Bien, entonces el tema del problema es un director financiero que pues quiere disminuir los costos futuros de producción y el plan es invertir 40,000 ahora y 40,000 en cada uno de los años siguientes. O sea que estaríamos hablando de $40, se pone cuando se gasta, se pone hacia abajo y se recibe, se pone hacia arriba y habla de 2 años, el año 1 y el año 2. Y estamos hablando de que pues sería 40 en cada uno de los siguientes 2 años. Entonces pregunta, ¿en cuánto debe disminuir los costos anuales del año 3 al 7 con fin de recuperar la inversión con un rendimiento de un 12%? O sea que en el año 3 tendríamos una disminución de costo, que eso sería equivalente como una especie de ingreso. Y aquí tendríamos una especie de, pues, pudiéramos llamarle X o A, que es la notación que utilizamos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es igualar esto, igualarlo a esto. Tenemos que hacer que eso sea igual desde el punto de vista financiero, considerando una tasa de un 12% anual. Vemos que los años, el tiempo está en años, la tasa está en años, entonces no habría problema. No habría problema de transformar la tasa porque ambos coinciden. Si, eso es lo que tenemos que siempre evaluar. Si la tasa y el tiempo coinciden, porque si no hay que hacer un ajuste. O yo llevo la tasa a los periodos, si los periodos son menos que la tasa, o sea, anual a mensual o anual a trimestral, por ejemplo, o llevo los periodos para que coincida con el tiempo. Eso es lo que tendríamos que primero hacer, pero en este caso ese no es un problema. Entonces aquí lo que podemos plantear es una igualdad donde pudiéramos decir que los primeros 3 pagos, que serían los 40,000, y eso pudiéramos igualarlo a un P, pero no, un F. Digo, también el P dado A se puede hacer. Yo pudiera llevarlo al P dado A también. Pero el P dado F, ¿en qué periodo me está cayendo eso, Richard? ¿En qué periodo eso que yo acabo de expresar me cae? Si yo quiero expresar estos 3 pagos, que son los primeros 3 pagos, ¿en qué periodo cae ese 40K FA? A ver. No lo oí, Richard. ¿En qué periodo cae? Realmente no sabré decirle, ¿no? Habla un poquito más alto, que lamentablemente parece que que no sabré decirle en qué periodo cae realmente. ¿Qué me sabe decir? ¿En qué periodo caería ese valor concentrado equivalente a esos 3 pagos que yo le estoy aplicando el F dado A? El F dado A lo que hace creo que cae en el periodo 3. En el 3, exactamente. No, cae en el periodo 2. Cuando es el P dado A, caería en el periodo anterior, que sería el -1. Pero cuando es el F dado A, cae en el último periodo de la serie, y el último periodo de la serie es en el periodo 2. O sea que en este caso caería en el periodo 2, que es donde está el último pago. Este último pago
está en el periodo 2 y ahí va a caer. O sea que yo puedo decir que eso es equivalente a un valor que cae en el periodo 2. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? O yo muevo ese valor a otro periodo, o yo tengo que la serie completa que voy a trabajar ahora, esta, también llevarla al periodo 2. En este caso, si yo aplico un P dado A a esa serie, cae en el periodo 2. Y entonces tendría los dos en el mismo periodo. Yo necesito concentrar los dos pagos en el mismo periodo y ahí puedo establecer la igualdad. Entonces, en ese sentido, ahora tendríamos que decir A o X, que sería mi incógnita, y puedo establecer un P dado A, y ese P dado A de estos pagos, pues se encontraría en el periodo anterior al inicio de la serie, que es el periodo 3, y por lo tanto cae en el periodo 2, y como ambos están en el periodo 2, no tengo que hacer más nada. Si no fuera el caso, yo tuviera que aplicarle un coeficiente adicional a este, o un coeficiente adicional a este para llevarlo al periodo que fuera. Eso lo explicaré cuando terminemos. Cuando terminemos, explicaré qué hubiera pasado si no hubieran sido el mismo periodo. Entonces, el tiempo que va a tener aquí el F dado A, como son 1, 2 y 3 pagos, aquí va un 3 por un 12%. Mientras que el otro, el A dado P, A por P dado A, perdón, pues va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. El periodo 3 al 7 son 5 periodos, coma 12%. Entonces, ya ahí tenemos una igualdad, una ecuación que se tiene que dar. Tiene que dar esa igualdad. Y pues aquí sustituimos, podemos después despejar A. Yo pudiera decir entonces que mi A va a ser igual a 40K por mi F dado A de 3,12% entre mi P dado A de 5,12%. O sea que ya yo tengo ahí despejado A y sencillamente pues calculo los coeficientes que están ahí para multiplicarlo por 40. Profe, una pregunta. Sí. Yo lo puedo hacer sin despejar, o sea, subo un Claro. poco. Digo, vas a tener que despejar eventualmente. No, O sea, claro. en algún momento que tú lo despejes al principio, lo despejes al final, es lo mismo, matemáticamente es lo mismo. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso no hay problema, pero ya es opción tuya, eso no hay problema. Ok, entonces yo Pero al puedo. final de cuentas, sea al principio o sea al final, vas a tener que despejar. Sí, claro. Entonces, yo puedo, ejemplo, hacer primero el 40KF dado A y ya entonces cuando me da esa A, sustituir esa A en el de abajo. También, sí. Ah, Sí. ok, Tú puedes ver todo eso porque aquí estamos aplicando pues las propiedades de la suma, ¿verdad? O sea, y la multiplicación, ¿verdad? O sea, yo puedo todo eso operarlo. El orden de los factores no altera la multiplicación, porque al final de cuentas todos son factores. La que está dividiendo se puede convertir perfectamente en un A dado P. O sea, yo puedo como invertirlo, el P dado A que está en el denominador, y se convierte en un A dado P, y todos son múltiplos. Se está multiplicando. Entonces, el orden de la multiplicación no me va a alterar el producto. Usted puede multiplicar en el orden que usted quiera y va a dar lo mismo. Todo eso es permitido. Todo eso es válido. Entonces aquí sustituimos. Decimos que A es igual a 40K. Y entonces el F dado A sabemos que es 1 más I a la N menos 1 entre I. 3,12%. Y el A dado P sería I por I más 1 a la N entre 1 más I a la N menos 1. 5,12%. Entonces mi A va a ser igual a 40K
Y aquí sustituimos y ponemos aquí 1.12 a la 3 menos 1 entre 0.12 y aquí ponemos entonces 0.12 por 1.12, en este caso a la 5, entre 1.12 a la 5 menos 1. Entonces, ¿cuánto da 1.12 a la 3? 1.4049. Y el menos quitándole 1 es 0.4049. Y a la 5, 1.12 a la 5. Ya le digo. 1.76. Agréguenle 23. 2 a 76. 23. 23. ¿Cuánto da el denominador? 0.12 por 1.7623. Eso da 0.2114. 0.2114. Exactamente. Entonces, 0.4041 entre 0.12. 3.3741. 41, profe. 3741. 741. Y el punto 2114 entre punto 7623. Punto 2773. Y entonces aquí ya, pues sencillamente, pues operamos. ¿Cuánto da? Bueno, entonces puede ser toda una multiplicación sola. 0.9356. Bueno, pero todo, ya multiplicámoslo por 40 también. Por 40. Todo es 37.428,03. ¿Cuánto te dio a ti? Como que lo cuento alto. 37.428,03. Me parece alto ese número. 425. ¿Seguro que ese número? Sí. O sea, a mí me dio 37.425, o sea, muy cercano a lo que le dio a él. Okay. Debe ser 37.4 exacto. Bien, perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, nada, ese sería el valor que habría que ahorrar si se hace una inversión que en los años, ahora, a tiempo cero, ahora y en los próximos 2 años, hace una inversión en la que se invierte cada año $40,000, por ejemplo, y a partir del año 3 al 7, o sea, 5 años, bueno, ¿cuál tendría que ser el ahorro fruto de esa inversión? Yo lo que hice fue que cambié o mecanicé un proceso de ingeniería. Tenía una fábrica, por ejemplo, y había un proceso que era manual, y yo ahora lo automaticé, hice esta inversión,
y obviamente lo automaticé considerando que yo voy a tener un ahorro, no porque esté más chulo, sino porque me va a ahorrar. Entonces, mínimo, el ahorro tiene que ser el monto que vamos a calcular para que sea factible ese proceso. Si el ahorro es menor de ahí, pues no vale la pena el proceso porque no nos ahorra suficiente el proceso. Ahora, si el ahorro es mayor que el número que hemos calculado, pues con más vera, ese proceso de automatizar eso, pues le conviene a la empresa porque la empresa ahorra costos y por lo tanto va a tener mayor beneficio. Sería como la idea en términos financieros de la problemática que acabamos de abordar. Okay. Profe, si usted también pudiera hacer el 4.52. Claro. La idea de hoy es hacer todos los ejercicios que ustedes quieren. ¿Cuál usted quiere hacer ahora? El 4.52, que es de capitalización continua. Está en la página 146. ¿Cuatro puntos me dijo, perdón? 52. Aquí tenemos el 4.52. ¿Alguien que lo lea, por favor? Claro, yo lo puedo leer. La empresa US Steel planea una expansión de su planta que se espera tenga un costo de 13 millones. ¿Cuánto dinero en total debe apartar la compañía ahora para tener el dinero requerido en 2 años? Los fondos de capital ganan interés de 12% anual con capitalización continua. Bien. Entonces, en este otro caso, lo están diciendo que una empresa tiene que hacer una inversión en 2 años de 13 millones. Y la pregunta es cuánto tiene que invertir hoy. Es un problema bien sencillo. Y nos dice que la tasa es un 12% anual con capitalización continua. La capitalización continua se presenta cuando mi tasa de interés pues se calcula al instante. O sea, no es mensual, sino ni siquiera diario, sino al instante. Ahora muchos bancos se han puesto a calcularlo así. O sea, con capitalización instantánea.
Entonces, en ese caso, nosotros teníamos que la fórmula... Pero una pregunta ahí, profesor. La capitalización continua no es cuando se genera el interés ganado de la inversión. Sí, pero es decir, a demanda, ya sea es de cuando manera tú ganas el interés. continua. O sea, de manera continua. Si la capitalización es mensual, significa que el interés tú lo ganas cuando se cumple, por ejemplo, los 30 días. Entonces, en el momento que cumple los 30 días, tú ganas la capitalización. Si tú tienes 25 días y lo sacas, pues no gana nada, porque el momento que se paga es cuando llega el momento 30. Pero aquí la capitalización se va ganando al instante. Y eso hace que la tasa... No debería ser anual, según el encabezado. La tasa es anual, pero dice capitalización continua. Entonces, esa tasa que yo tengo aquí es una tasa de carácter nominal. Yo no puedo trabajar con esa tasa. Tengo que encontrar la tasa efectiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, el problema que se va a presentar es que la tasa efectiva, luego que yo calcule la tasa correspondiente, perdón, efectiva, sí, pero la equivalente, pues va a tener un problema de que, si no me acuerdo mal, la tasa era I menos 1 a la N. Parece que era menos 1. Era así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como N tiende a infinito, por eso se le aplica un límite, y ese límite pues hace que la tasa termine transformándose, en este caso, pues en un, cuando se aplica el límite a esa función es la logarítmica, y pues se va a terminar convirtiendo en una fórmula exponencial. O sea, ¿qué pasó? La cambié. Exponencial. O sea que la fórmula es una fórmula diferente a la que hemos visto. Es una fórmula diferente que la que hemos visto, y podemos aquí pues buscarla en el libro. Vamos a compartir el libro, que no la hemos tocado esa fórmula. Yo no estoy interesado en ponerme a demostrarla. Sería I igual a E a la 0.12. Sí, eso mismo es. Eso mismo es, pero lo que quiero enseñarle la fórmula a los demás, porque eso no lo hemos visto, pero la fórmula sí es esa, es E a la I es la fórmula. Déjame buscar qué es lo que pasa. Esto es el tema de la tasa de capitalización continua, y como yo decía, pues se aplica un límite. Ese límite, esa fórmula, pues es el número E, y en definitiva pues va a quedar una fórmula de la manera... Estaba ahí mismo arriba, la barra gris ahí, 4.11. Perfecto, sí. Tengo mucho que no habría esto. Y la fórmula sería entonces E a la I menos 1. Y es igual a E a la I menos 1. Esa sería la fórmula que habría que utilizar. Entonces, volviendo al problema.
no quiere. Okay. Entonces, volviendo al problema, lo que tenemos que encontrar entonces es esta tasa, aplicando la fórmula. Y es, ¿cuánto dijimos? O sea, ¿usted quiere el valor de E o 12%. el interés? 12%. No, la tasa es ¿cuánto? La tasa es 12%. El 12%. 12. Entonces calculemos ya el resultado. ¿Cuál sería la tasa en este caso? 12.74%. No sé si se acuerdan que cuando la tasa, si fuera anual, si hubiera sido capitalizada mensualmente, la tasa hubiera sido un 12.63%. O sea que la tasa aumentó por ser instantánea unos cuantos décimos. Tal vez para uno que tiene préstamo pequeño, pues la diferencia no sea tan grande. Pero en transacciones de muchos millones de dólares hay una diferencia importante fruto de que se ha capitalizado de una manera u otra manera. Y eso no va para el examen. Yo no voy a ponerle la capitalización continua para el examen. Entonces el punto es que pues, se calcula la tasa y luego entonces la ecuación es muy simple, porque yo lo que tengo que encontrar es a los 13.000 tengo que multiplicarlo por un P dado F de 2 periodos, 12.74%. Y ahí tenemos ya pues, la ecuación que tenemos que plantear. No millones, ¿verdad? 6.000. ¿Eran 3 o 2 periodos? Eran 2 periodos. Eran 2 periodos, ¿verdad? 102. 2 periodos, sí. ¿Cuánto da eso? $0.7867. Invertido ya, ¿verdad? Ujú. Entonces serían 10.227.100. Bien, entonces podemos redondear ahí. Pero yo la parte de capitalización continua no la voy a poner en el examen. Pero es bueno que hayamos hecho un ejercicio para que veamos esos casos Muchas que ahora gracias. muchos bancos están usando. Perdón, ¿alguien comentaba algo? Sí, que se le agradece. Ok. ¿Algún otro ejercicio? Con permiso, profesor. Decirle que voy a tener que retirarme porque tengo otra clase presencial a las 6. Entonces, Mira, excúsame que tengo no sé, parece que tengo la bocina como apagada y no te estoy oyendo. ¿Tú puedes hablar un poquito más alto? Ahora me escucha mejor. Sí, ahora sí.
que decirle que voy a tener que retirarme porque tengo una clase presencial a las 6. Entonces, para preguntarle la asistencia, si me contaría. No, está bien, no hay problema. Vete. Ok. Dime ¿cuál es tu nombre? Rubén Mesa. Rubén, está bien. Gracias. ¿Algún otro ejercicio? Profesor, podríamos ver el 4.44. Vamos a ver, un segundo. Ok, aquí dice que si se depositan 1,000 por mes en una cuenta de inversión que paga una tasa de interés de un 6% con capitalización trimestral, ¿cuánto habrá en la cuenta al cabo de 5 años? No hay capitalización interperiódica. Y aquí pues se refleja lo que estamos diciendo. O sea, la tasa de interés no se le calcula a espacios sin periodo, sino que tiene que ser pues consolidada. O sea, ellos te van a pagar lo que dure los 3 meses, ¿verdad? Si tú no estás al momento del pago o llegaste antes, pues no se te paga correctamente. Entonces, aquí hay que como acumular los pagos en los periodos y entonces hacer los ajustes. Entonces, en esta parte vamos a representarlo. Profesor, Sí. sí, perdón que le interrumpa. Yo también tengo una clase ahora a las 6 y yo voy a tener que retirarme. Okay. También yo le estaré mandando un correo en la noche que tenía que dejarle saber una estación que tenía el otro día que falté. Okay. Venga, pase buen día. Igualmente. Ok, entonces ellos depositan 1,000 por mes. Y la tasa es pues trimestral. Tasa trimestral. Entonces la tasa es son 5 años, que serían 60 meses. 9, 16. Entonces la tasa es un 6% anual capitalizado trimestral. Entonces, lo primero que esa tasa es nominal. La periodicidad y la capitalización no coinciden y hay que convertirla a la tasa efectiva. Entonces, esa tasa, un 6%, un año tiene 12 meses y un trimestre tiene 3 periodos. Si yo divido 12 entre 3, me da 4. Eso quiere decir que en un año hay 4 trimestres. Si yo divido el 6% entre 4,
y me da 1.5% trimestral. Y esa sería pues la tasa con la que yo voy a trabajar. Entonces lo que podemos hacer aquí es acumular los pagos por trimestre. Por trimestre. Entonces yo pudiera decir, por ejemplo, que 1000 por 3 sería 3000. O sea que yo tendría 3000 cada 3 meses. O sea que en definitiva, aunque hay un pequeño ajuste inicialmente que hay que arreglarlo, en definitiva yo pudiera decir que lo que yo tengo en vez de ser 60 meses entre 3, pues serían 20 trimestres. O sea que yo pudiera cambiar hago mi línea de tiempo, ¿verdad? Porque yo no puedo llevar la tasa a meses. O sea, si la tasa se capitaliza trimestralmente, yo no puedo llevarla a meses. Entonces, estoy obligado a los meses llevarlo a trimestre. Entonces, yo lo que diría es que lo que tenemos es o sea, que yo pudiera decir que lo que me piden es al final, o sea, que el valor futuro en el último periodo, y yo pudiera hacer que eso sería 3000 K por un F dado A de 20 periodos por una tasa de 1.5%. Y entonces, pues sustituye la fórmula con un 1.5%. Acuérdense que 1.5% no sería 1.15, sería 1.015%. ¿Quién me calcula eso? La parte de arriba da punto. O sea, ¿le digo todo o paso a paso? Okay. Pues de todo. Por todo es 23.1236. ¿Cuánto da entonces en definitiva eso? 69.370.8. 69.000. 370.8. Sería pues, una posible respuesta. Obviamente, ahí hay una pequeña
un pequeño errorcito en ese cálculo, porque tú tienes que acumularlo primero, o sea, no entra todo el principio. Entonces, ahí realmente habría que hacer una especie de ajuste en los primeros meses para que se acumulen y duren 3 meses, ¿verdad? O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, entiendo que, que nosotros de valor inicial en realidad no tendríamos 3.000, porque no se ha acumulado. Correcto. Entonces, realmente, la respuesta correcta sería considerar eso, ese pequeño desfase que hay inicialmente, que ya no lo va a ver en el segundo periodo, porque en el primer periodo, yo tengo aquí 1000. Voy a ponerle una letra para que no me ocupe espacio. Tengo aquí X. Yo puedo decir, por ejemplo, que estos 3000 que están aquí, pues sí estaban en este punto, ¿verdad? Y puedo decir que estos 3000 que están aquí, pues sí estaban en este punto. O sea que yo puedo hacer la misma operación a partir de esos puntos y pues hacer un ajuste con este primer pago inicial. O sea que tal vez el cálculo tal vez correcto pues sea con 19 periodos en vez de 20 periodos para que se acumule el primer pago. O sea, yo tengo aquí 1000, aquí 2000 y aquí 3000, y entonces aquí como tengo 3000, pues es que yo puedo considerar que tiene 1, 2 y 3 meses, ¿verdad? Entonces, esa parte ahí es la que afecta. Yo entiendo que realmente tal vez la respuesta correcta sería con el 19. El 19, pues tendríamos, consideraríamos eso, que no está ese número pues correcto. Tampoco le voy a poner algo así en el chat. Ok, yo le voy a poner entonces un par de ejercicios de lo que sí va para el examen. Eso es lo que me interesa. Yo le puedo poner, por ejemplo, esto. Esto es años. Esto es 500 o 50, vamos a poner 50. Y le puedo pedir cuál es el valor presente. Entonces, en ese caso, pues el valor presente va a ser igual a los 50, que se repite 4 veces, por lo tanto sería un P dado A de 4, y obviamente tengo que calcular aquí cuál es mi I efectiva. O sea que tendría que ese 12, que es anual, como es mensual, dividirlo entre 12, me da 1% mensual. Y después calcular mi I efectivo, que sería 1.01 a la 12 menos 1, que me da 12.63. Tendría que hacer la transformación primero de nominal a efectiva y de efectiva a equivalente para que la tasa equivalente, 12.63%, sea anual igual que los periodos. Ese cálculo que hice es rápido.
de la tasa de interés, ¿prefieren que la haga despacio al paso? ¿O se entiende esa parte? Sí, profesor, si podría repetirlo. Un éxito. Sí, voy a mencionar. Perfecto. Vamos a repetir entonces. Yo tengo una tasa de un 12% anual capitalizada mensual. Como no coincide el periodo y la tasa, esa tasa es nominal. Y con esa tasa no se puede trabajar. La tasa efectiva va a ser dividir 12. Y la pregunta es, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Lo divido entre 12. Un año tiene 12 meses, un mes tiene un mes, 12 entre 1 me da 12. Si esto fuera trimestral, en un año hay 4 trimestres y dividiría entre 4. Y un trimestre tiene 3 periodos, 12 entre 3 me da 4. O sea, yo puedo calcularlo de esa manera o pensarlo de esa manera. ¿Cuánto periodo de la capitalización hay en el periodo global? En este caso son 12 y divido la tasa nominal entre 12. Eso me da un 1% mensual. ¿Por qué mensual? Porque hago que coincida la capitalización con el periodo. Ahora, mi tiempo de arriba está anualizado. Yo tengo que esto llevarlo anualizado y por lo tanto tengo que encontrar una I equivalente. Y esa equivalente, la fórmula es 1 más I elevada a la N menos 1, donde N no es este N que estaba calculando anteriormente, aunque pudiera coincidir, sino es el N a que yo quiero llevar mi tasa. Si mi tasa es también anual, pues sí, en este caso va a ser también a la 12. O sea que sería 1 más 0.101 a la 12 menos 1, y eso va a dar Timote. Profe, una pregunta. Un segundito, espérate, que boté la página y déjame encontrar. No hay problema. Esta no es. Dígame. Ok, entonces, al inicio, ese 12% anual con capitalización mensual, yo lo pasé a meses, que me dio 1%. Yo puedo dejar ese 1% y pasar los periodos anuales a mensuales y tenerlo todo mensual. Ejemplo, en Claro, vez de... claro. Ah, ok. O sea, usted puede, lo que pasa es que no va a poder utilizar el perado A, pero lo puede hacer. O sea, ¿qué va a pasar? Va a pasar, si usted lo dejara, ¿qué fue? Se extravió lo que teníamos anteriormente. Si usted lo dejara así, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Usted tendría que hacer esto. Y puede usarla ahí. Como esto es mensual, como esta línea de tiempo es mensual, usted puede usar la tasa de un 1% mensual. A Pero 48 no puede periodos. usar el perado A. Va a tener que calcularlo uno a uno. Va a tener que decir el valor era 100 aquí,
pues 100 por un P dado F de 12,1% más 100 por un P dado F de 24 por 1% y sucesivamente lo mismo. Entonces, sería el proceso más complicado, más largo. Ya. Entonces, no conviene eso. Lo que conviene mejor es la tasa, llevarla a años para poder utilizar el P dado A y resolver el problema. Pero en este caso, pues se me ha traviado el problema inicial. Yo voy a volver a plantear el problema, pero ya la tasa la convertimos. Teníamos que la tasa era un 12% anual, capitalizada mensual, y cuando se calculaba eso, el I efectivo era igual a 1.01 a la 12 menos 1, me daba 12.63%. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi P? P va a ser igual a los 100 por un P dado A, y ese P dado A es de 1, 2, 3 y 4 periodos, 12.63%, pero ese pago, ¿dónde cae? ¿Dónde cae ese pago? Consolidado. Cae en el periodo 2. En el periodo 2. Entonces, como cae en el periodo 2, yo tengo que llevarlo al periodo 0, pues ya ese valor, que esto es como si fuera esto, como si fuera esto, teniendo este valor, todo esto, pues yo tengo que multiplicar eso por un P dado F para llevarlo al origen. Se lo multiplico aquí por un P dado F de aquí a aquí, pues son 2 periodos, 12.63%. Plantearlo. P es igual a 100K, P dado A, 4 periodos, 12.63% por un P dado F de 2 periodos por 12.63%. ¿De dónde mi P? Siendo la primera elemento, este que está aquí, un P dado A, por tasa de 12.63 por 4 periodos, y siendo este segundo elemento, pues un P dado F de 2 periodos, y por eso lo elevo a las 2. ¿Cuánto da el primer? Ya resumido. ¿Cuánto da el primero y el segundo? Ok, un momento. El primero da 2.9980.
El segundo da 1.2685. $380,296. Vamos a suponer que tengo aquí 100K y aquí 20K. Y yo quiero encontrar un A equivalente. Siendo esto 0, 1, 2, 3 y 4. La tasa, en este caso, es de 12% anual, capitalizada trimestralmente. ¿Verdad? Entonces, nuevamente esa tasa es nominal. Mi tasa es nominal. Y para yo convertirla en efectiva, tengo que dividirla 12% entre 4. ¿Por qué? Porque un año tiene 4 trimestres. 12 meses que tiene un año entre 3 meses que tiene un trimestre me da 4 periodos. Y yo divido 12 entre 4 y eso me da un 3% trimestral. Pero en otro periodo es anual. Por lo tanto, esa tasa que es efectiva, que es la tasa, no es la que me conviene utilizar. Y yo voy a utilizar mejor una tasa equivalente. Entonces, esa tasa equivalente va a ser igual a 1.03 a la 4 menos 1. ¿Cuánto sería igual esa tasa? No, voy a cambiarla, perdón. Voy a cambiarla para que nos sirva de ejemplo. Vamos a suponer, me excusan, vamos a suponer que esto no es anual, que esto es semestral. Esto fuera semestral. Que si es semestral y esta tasa que tenemos es trimestral, entonces habría que elevar esto a la 2. ¿Por qué? Porque hay en un semestre 2 trimestres. Y entonces, como la tasa que yo quiero es semestral, no es a la 4, sino a la 2. Y aquí lo estoy haciendo para que se vea que no tiene que coincidir este número con este. Entonces sería 1.03 al cuadrado menos 1, porque estamos trabajando en semestre. Sería 0.06. Tiene que darme más decimales, porque si no, no sirve para nada lo que hemos hecho. 0.0609. 0.0609. 0.069%. Entonces, el tema ahora es yo encontrar un A. Yo voy a tener que ese A es igual a los 100K, como el 100K está en el periodo antes del inicio de la serie, pues yo puedo aplicar un A dado P. Un A dado P, y como son
1, 2, 3, 4 elementos, pues sería de 4,6.09%. Y a eso le tengo que agregar el F, que es 20. Entonces le sumaría aquí los 20K, y como el pago final está en el último periodo, pues no hay que hacerle nada tampoco. No hay que hacerle nada. Y en ese caso, pues yo pudiera decir que aquí se agrega un A dado F de 4 periodos, 6.09%. Y luego sustituir las fórmulas. No voy a calcular el resultado final porque se me está acabando el tiempo y quiero hacer un par de ejemplos diferentes para que vean el planteamiento. Sustituirlo es matemática básica. Entonces no voy a detenerme en eso porque quiero que veamos casos diferentes. O sea, ¿qué pasara, por ejemplo, si el mismo ejemplo que hicimos anteriormente, fuera, ¿cuál sería la equivalente a eso que está ahí? Y vamos a suponer que la tasa es un 10% manual. No voy a hacer transformaciones porque lo que quiero es que veamos que eso es diferente. En ese caso, el problema que tenemos es que el 100 no está en el periodo anterior al inicio de la serie, ni el 20 en el periodo final. Entonces, tenemos que llevar esos valores a aquel punto antes de poder, pues, trabajarlo. O sea que yo tendría que decir que el 100, como lo quiero llevar al periodo siguiente, pues sería por un F dado P de un periodo, 10%, y ya lo he llevado del periodo 0 al periodo 1, y entonces ahí le puedo aplicar mi A dado P de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, 5,10%. Y el segundo, mi 20, como no está en el último periodo de la serie, yo tendría que llevarlo 2 periodos al pasado. O sea que lo multiplicaría por un P dado F de 2 periodos, 1 y 2. Y ahora pues ya sí puedo calcularle el A dado F igual que el anterior, de 5,10. O sea, para yo hacer la transformación del lado P, tengo que tener un valor que esté a un periodo antes para aplicar el lado P, o en el periodo final para aplicar el lado F. Si no están, pues hay que llevarlo para allá. Hay que llevar ese valor para allá. Y por eso yo trabajé aquí con mi F dado P para llevar 100, un periodo al futuro, y con mi P dado F para llevar 20, 2 periodos al pasado. Lo mismo sucede en este caso, ¿qué yo haría? Para encontrar mi F, consolido lo distribuido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que digo que eso es 40K por un F dado A de
6 periodos, 10%. Pero ese pago consolidado que acabo de calcular se consolida en el periodo 6 y yo lo quiero llevar al periodo 9, por lo tanto tengo que llevarlo 1, 2 y 3 periodos al futuro. Entonces tendría que a esto multiplicarlo por un F dado P de 3 periodos, 10%. Y ya sí podemos calcularlo. Ya este cálculo pues sería F es igual a 40K por 1.1 a la 6 menos 1 entre 0.10 por el siguiente factor, que sería 1.1 a la 3. Yo les recomiendo que no lo haga directo como yo lo hice, sino que ponga la fórmula primero. Y yo lo voy evaluando y digo, si llegaron aquí, pues está bien. Si pusieron la fórmula, está bien. Y si hay un error matemático, pues no le penalizo mucho. Pero si no me ponen la fórmula ni la ecuación y está mal el problema, no tengo manera de ponderarlo. Entonces, lo voy a castigar más. Entonces, les recomiendo que me hagan esos 3 pasos. 1, me hagan el diagrama de flujo cuando aplique. Si se lo doy, pues amén. 2, que me planteen la ecuación en esta notación. 3, que me planteen ya la ecuación sustituida, sustituido el factor por la ecuación. Y 4, ya pues sustituyen esta parte y operan. Esa sería la forma que yo recomiendo para el examen. Por si el resultado no es correcto, pues yo no penalizarlo completo. Yo no corrijo respuesta. Si usted me pone la respuesta solamente, no lo acepto. Usted tiene que ponerme todo el desarrollo del problema tal cual lo hemos ido haciendo siempre. Muy importante. ¿Dudas o preguntas con lo que hemos planteado? Vamos a hacer un último ejercicio para irnos. Pues la clase es un poquito más larga porque como es el examen, quiero prepararlos. Vamos a suponer que yo quiero encontrar mi P. La tasa no la voy a transformar para no perder tiempo en eso, pero ya hice varios ejercicios transformando la tasa, ¿verdad? Entonces, la tasa es, por ejemplo, un 10% y yo quiero encontrar mi P. Entonces, el 80 llega muy fácil. Yo el 80, pues sencillamente lo multiplico por un P dado F de cuánto periodo. Puede ser del periodo 0 donde está P a el 6, hay 6 periodos y pues ahí estaría ese elemento. Mientras que habría que un segundo elemento sumarle los 25K por un P dado A de 1, 2 y 3. Son 3 repeticiones y pongo 3 repeticiones y 10%. Sin embargo, como ya hemos hablado, ese valor concentrado que hemos calculado aquí caería en el periodo 1. Por lo tanto, yo tengo que agregarle que multiplique a esto un P dado F de un periodo, 10%. O sea que sumaría el 80 con el P dado F a concentrar el P dado A y luego entonces pues hacerle una adecuación por el P dado F. Profe, una pregunta. Sí. Con los A, cuando es hacia atrás, o sea, hacia el presente, ¿el valor cae
1 después de la serie. Y cuando es hacia adelante cae en el último de la serie. Correcto. Ok, ya ahí le cae. Vamos a graficarlo aquí para que se vea. Lo voy a poner hacia abajo sencillamente para que se vea dónde que va. El equivalente del P dado A cae en el periodo antes de iniciar la serie. Pero el equivalente del F dado A cae en el último periodo de la serie. Aunque yo empezara aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del punto de vista de la serie tiene 1, 2, 3 y 4 periodos. Entonces, el P dado A caería en el periodo 0 de la serie, o sea, el anterior a la serie caería aquí, mientras que el P dado F cae en el cuarto, en el último periodo de la serie. Eso es lo que usted me preguntaba, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Preguntas, comentarios, dudas. Profe, ¿cómo va a ser la metodología del examen? O sea, ¿va a ser virtual, presencial? ¿Te va a Mira, dar ahora que cuánto tú me lo tiempo? mencionas, ¿cómo se puede ser presencial? ¿Nosotros tenemos un aula asignado? No, solamente dice virtual. ¿Perdón? Solamente dice virtual, no hay aula asignada. Dame un segundo, a ver, déjame un segundo a meterme aquí, porque realmente es más práctico que fuera presencial. Déjame ver, ahora que tú lo mencionas, déjame yo revisar eso, porque si nos asignaron un aula, convendría hacerlo presencial. Por lo menos los otros pudieran ser virtuales, pero este es más cómodo. Vamos a ver, un Furret. Sí, tenemos un aula aquí. Pero yo no sabía. Tenemos un aula.